Queridos amigos y hermanos que están presentes en este momento, vamos a continuar con nuestro estudio sobre el libro de los Salmos. Hoy retomamos el Salmo número 7 y vamos a estar resolviendo preguntas como: ¿puede un cristiano ser calumniado? ¿Puede un cristiano pasar por diferentes persecuciones o pruebas en algún momento de su vida? ¿Puede una persona que está andando justamente y rectamente ser probada, ser afligida, pasar por momentos de dificultad? Esas son las preguntas que vamos a estar resolviendo también a lo largo de este estudio del libro de los Salmos, ¿no? Precisamente el Salmo número 7. Muy bien, y vamos a ir a la palabra de Dios, vamos a ir al Salmo 7 para poder empezar a revisar este tema. Y dice el Salmo 7:1, es un salmo de David: Jehová, Dios mío, en ti he confiado, sálvame de todos los que me persiguen y líbrame. Vemos algo muy importante y que sí o sí se debe resaltar en este momento. La primera frase, esta es la primera vez en el libro de los Salmos que el salmista David comienza diciendo Jehová, Dios mío, esos dos términos juntos. ¿Qué nos quiere decir esto? Esto ya nos empieza a denotar la confianza, la esperanza que tenía el salmista en su Dios, esa confianza que debemos tener nosotros también como creyentes. Confianza únicamente en nuestro Dios, sin importar las circunstancias en las cuales nos encontremos, sin importar la prueba o sin importar la persecución. Debemos recordar siempre que debemos confiar en Dios en todo tiempo. La parte B del versículo 1 dice: sálvame de todos los que me persiguen y líbrame, ¿no? Vemos otra vez, como otros salmos que estuvimos revisando, el salmista está siendo perseguido, el salmista está siendo oprimido por alguien específico, está siendo oprimido. Y él en esta ocasión comienza, como dije al inicio, poniendo su confianza en Dios y haciendo luego esta petición que dice: sálvame y líbrame. No le está pidiendo al Señor que sea Él quien le salve y le libre. En otras palabras, está encomendando esa causa al Señor. Y es lo que todos nosotros debemos hacer ante cualquier circunstancia, ¿no? Buena o difícil que podamos estar pasando, encomendar siempre la causa. ¿A quién? A Dios. A Él en primer lugar. A Él en primer lugar en oración, todo tiempo. Versículo 2. No sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre, ¿no? Aquí él está utilizando algunos ejemplos. Eh, Habla de que pueden desgarrar su alma, habla de que pueden destrozarlo también. O sea, Dios, si tú no me salvas de esta circunstancia, si no eres tú, Él no está poniendo a otra persona, Él no está poniendo a, no sé, a uno de sus, o de alguna persona que está a cargo de él, algún fuerte, algún valiente que él conozca. Él no está poniendo una confianza en algún hombre. Él está encomendando la causa a Dios. Solamente Dios es el que puede librarlo, sacarlo de esa situación. Y es por eso que él dice: no sea que desgarren mi alma cual león y me destrocen sin que haya quien me libre. Si Dios no actúa, entonces le va a pasar algo terrible. Es, en otras palabras, lo que el salmista David aquí está tratando de decir y mostrando pues una vez más esa confianza, esa dependencia en Dios que debemos tener nosotros como creyentes en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces vamos viendo esta realidad, seguimos viendo su dependencia y seguimos viendo cómo él está poniendo ejemplos de lo que puede pasar y lo que puede hacerle esta persona que está siguiendo, que le está persiguiendo. Del versículo 3 al 5 vamos a ver otra realidad. Comenzamos con el 3. Vuelve otra vez: Jehová, Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos iniquidad, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. Él está poniendo enfáticamente
estas palabras delante de Dios, ¿no? Lo está poniendo delante de Dios de una manera muy enfática. Si está diciendo, si es que yo he hecho esto, si es que yo he hecho iniquidad, que en otras palabras, si es que yo he cometido pecado en ese sentido por el cual a él lo están persiguiendo o por lo cual él está siendo acusado, si él ha hecho este mal, si él ha hecho ese mal que estos hombres también están haciendo, David está diciendo, si es que yo he hecho eso, que venga sobre mí todo el castigo, que venga sobre mí las consecuencias de esto, ¿no? Y el versículo 5 dice, persiga el enemigo mi alma y alcáncela, huelle en tierra mi vida y mi honra ponga en el polvo. En otras palabras, él estaba dispuesto a recibir el castigo, ¿no? Pero obviamente vemos de que David no hizo eso, por lo que vemos en el versículo 4. Él dice, si he dado mal pago al que estaba en paz conmigo, y ahí dice entre paréntesis, antes he libertado al que sin causa era mi enemigo. Y bueno, ahí me detengo un rato más para enfatizar algo, ¿no? Nosotros como creyentes, la palabra de Dios nos enseña de que no debemos pagar, de que es horrible pagar mal por bien, de que es natural, es algo cívico pagar el bien por bien, pero es algo divino y es como los cristianos debemos actuar, el pagar bien por mal. Aun cuando alguien nos hace mal, nosotros hacerle bien, ¿no? Esa es la diferencia. Si le pagamos igual, el tema sigue de la misma manera, pero debemos hacer algo diferente. Si alguien nos está haciendo algo malo, debemos hacer algo distinto. Y me gustó mucho un comentario que estuve revisando que es muy, muy directo y muy claro en cuanto a esta verdad. Alguien dijo que el devolver mal por bien es una corrupción humana. El hacer bien por bien es una retribución cívica, pero el hacer bien por mal es una perfección cristiana. Aunque no sea la gracia de la naturaleza, con todo es la naturaleza de la gracia, ¿no? Básicamente es mostrar lo que Cristo también hizo con nosotros en nuestra vida en el momento en que fuimos convertidos y hasta el día de hoy, ¿no? La gracia de Dios, ese favor inmerecido de que aún nosotros, a pesar de ser pecadores y haber pisoteado su ley, Él no nos hizo lo mismo en el momento en que pusimos nuestra fe en Él, ¿no? En el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo, nosotros ya somos libres de toda condenación. Somos libres de toda condenación del pecado. Somos libres. Esa es la diferencia, ¿no? Y eso es un favor inmerecido. Ni tú ni yo lo merecíamos. Entonces, si hemos recibido ese regalo de gracia, también demos igual para con los hombres, aún para con los malhechores, para con los que nos hacen daño o quieren o buscan nuestro mal, ¿no? Y es más, orar por ellos y buscar el bienestar de ellos y preocuparnos por su futuro eterno. Y bueno, si tú que estás escuchando también en este momento no has puesto tu fe en Jesucristo, no eres un creyente, no, Dios, el Espíritu Santo todavía no está morando en ti, no había una transformación en tu vida, pues yo creo que este es el momento más adecuado para que puedas ponerte a cuentas con Él, arrepentirte de tus pecados, y si crees de todo corazón y te arrepientes, pones tu fe en Él te perdona y Él te recibe, te declara justo, pero no por tus propias obras, sino por la obra de Cristo Jesús. Vamos a continuar con este capítulo, hermanos. Muy bien. En el versículo 6 dice, bueno, aquí ya es otra petición que él hace, ¿no? Primero vimos que él está pidiendo por una salvación, que Dios le salve a él, a David, y ahora está diciendo algo adicional, ¿no? Levántate, oh Jehová, en tu ira, álzate en contra de la furia de mis angustiadores, y despierta en favor mío el juicio que mandaste. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. Jehová juzgará a los pueblos. Júzgame, oh Jehová,
conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Entonces, hermanos, aquí quiero, de estos 3 versículos que acabo de leer, quiero enfatizar el último, donde dice David, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. Aquí uno pensaría, bueno, que David era santo, David nunca cometió, bueno, en el aspecto de que David nunca cometió pecado, o sea, él no tenía ningún tipo de pecado. No, aquí cuando David está hablando de, júzgame, oh Jehová, conforme a mi justicia, conforme a mi integridad, él no está hablando de que hay falta de pecado en su vida, sino está hablando sobre algún juicio específico por el cual está siendo juzgado. Sobre ese tema específico, él está diciendo que yo soy justo delante de ello. Es por eso que le está diciendo conforme a mi justicia y conforme a mi integridad. ¿Ok? Entonces, seguimos viendo de que en estos 3 versículos, él le sigue pidiendo a Dios y esta vez le dice, levántate, álzate, en contra de todos aquellos que angustiadores, ¿no? En contra de todos aquellos que estaban buscando el mal de David, en contra de todos aquellos que estaban buscando la destrucción de David, ¿no? Nosotros tenemos un enemigo peor, que sabemos muy bien que es el diablo, ¿no? Satanás, quien anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos resistirle, debemos estar en comunión diaria con Dios, diaria, ¿no? No es que una vez a la semana, sino esto debe ser una comunión diaria para poder estar firmes, para poder resistir, ¿no? Y vencer toda tentación en el poder de nuestro buen Dios, que nos da siempre la salida en medio de cualquier tentación que pueda venir. Entonces, antes de pasar a leer los siguientes pasajes, comenzaba con una pregunta al inicio donde decía si es que un creyente está exento de algún tipo de aflicción o esto, ¿no? Y la respuesta es clara, no. Vamos a pasar por diferentes tipos de aflicción, aún el mismo Señor Jesucristo cuando hablaba de ser discípulos, ¿no? Él enfatizó ese tema, ¿no? Si yo que soy su maestro he sufrido tal o cual cosa, ¿cuánto más ustedes si es que van a ser mis discípulos, ¿no? Entonces, nosotros de todas maneras vamos a pasar por diferentes pruebas, pero esas pruebas van a ir afinando, van a ir refinando nuestra vida espiritual, van a ir mejorando tal vez algunas debilidades que podemos tener aún como creyentes, recordando pues que estamos en ese proceso de santificación, donde nuestra vida tiene que conformarse más y más a nuestro Señor Jesucristo. Pues hasta ahí vemos estas verdades, hermanos, y a partir del versículo 9 ya vamos viendo que él empieza a afirmar lo siguiente: fenezca, o sea, acabe, que termine ahora la maldad de los inicuos, más establece tú al justo. ¿Cuántos no deseamos eso? ¿No? Lo que es el clamor, es lo que todo creyente desea, es lo que todo creyente aspira que se dé en este momento, ¿no? Lo queremos ya, que no haya más iniquidad en el mundo, que no haya más maldad, que no haya más pecado. Eso es lo que está diciendo. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo, ¿no? Pero es una esperanza que también vamos a tener como creyentes. Bueno, y la parte B de este versículo 9 dice, porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Una primera realidad es que Dios es justo, ¿sí? Dios es justo. Y aquí dice que Él prueba la mente y el corazón, ¿no? Él es el que conoce lo íntimo de nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro corazón, de por qué hacemos lo que hacemos, qué hay realmente dentro de nuestro corazón cuando hacemos alguna u otra cosa, ¿no? Vemos en libros sucesivos como Ezequiel, por ejemplo, este profeta, Jeremías también, y ellos empiezan Dios empieza a mostrarles cómo el pueblo se había apartado totalmente de los mandamientos de Dios, ¿no? Y estaban adorando a
a ídolos y haciendo un montón de perversidades, cual nunca había habido en Israel, ni aún en Sodoma, ¿no? Empezaron a hacer cosas realmente abominables delante de Dios, delante de Dios. Pero, bueno, pero esto lo uso solamente como una ilustración, ¿no? Para poder entender de que realmente Dios es el que conoce lo íntimo de nuestros corazones y la mente, y Él prueba eso. Por más de que pensemos de que, bueno, nadie va a ver esto o aquello, ¿no? No, para Dios nada le puede ser oculto. Él conoce aún la motivación de nuestras acciones. Quiera Dios que todos nosotros eh, pasemos esa prueba y estemos bien andando conforme a su voluntad, aún en estas circunstancias. Versículo 10 dice, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. No mi escudo, mi defensor, eso es lo que está diciendo David. Mi defensor es Dios, Él es mi escudo, el que me defiende, ¿no? Y ahí está puesta en la mirada de David, como vimos al inicio de este salmo, ¿no? Comienza depositando y reconociendo que su confianza está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Entonces, esa es la realidad, hermanos. Por más circunstancia, por más angustia o por más momento difícil que estemos pasando o ya hemos pasado, o tal vez que implique algo doloroso en nuestras vidas, aún en medio de todo esto, nosotros debemos recordar que tenemos una gloriosa esperanza en el Señor, que después de toda esta vida terrenal, toda esta vida pasajera, viene lo eterno, ¿no? Estar en la presencia de nuestro buen Dios. Versículo 11. Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Este es un versículo que a veces se utiliza en el evangelismo. Lo vuelvo a leer, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Y volvemos, ¿no? Como vimos en el salmo anterior también. Dios es un Dios justo y por ende Él también aborrece todo aquello que va en contra de su santidad. Y aquí dice una verdad clara, hermanos. Si tú, amigo que puedes estar viendo este video también, no eres creyente, no eres cristiano, tú estás bajo la ira de Dios. Mira que dice esto, Dios está airado contra el impío, o sea, contra el pecador, contra el que no es creyente, todos los días. Sí, versículo 12, si no se arrepiente, él afilará su espada, armado tiene ya su arco y lo ha preparado. En otras palabras, no nos quedemos solamente en eso, en el tema que Dios está airado, ¿no? Sino también Dios da en este momento, si tú que estás escuchando este video y no conoces a Cristo, Dios aún te da la oportunidad para que tú puedas arrepentirte, para que puedas arrepentirte de tus pecados, de la vida que has estado llevando, de toda esa vida pecaminosa y aborrecible delante de Dios, sin Dios en tu vida, no reconociéndole, pues Dios da la oportunidad aún en este momento para que te arrepientas, puedas depositar toda tu confianza en Él. Si no, y por eso el versículo 12 dice, si es que no se arrepiente, lo mejor es que te arrepientas, ¿no? Y aún el creyente también tiene que seguir arrepintiéndose cada día por cada pecado que pueda cometer. Versículo 12, si es que no se arrepiente, el incrédulo, él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Asimismo ha preparado armas de muerte y ha labrado saetas ardientes. Y el versículo 14, he aquí el impío concibió maldad, se preñó de iniquidad y dio a luz engaño. Esa es la realidad, ¿no? La consecuencia de todo lo que un impío puede hacer, finalmente sale a la luz, se ve, se nota, ¿no? Y aquí dice, y dio a luz engaño. Y lo curioso que se va a mencionar del versículo 15, y este versículo me llevó a recordar tal vez un pasaje bíblico en el caso de, en el libro de Esther, donde sale Mardoqueo, me parece que el enemigo de Mardoqueo se llamaba Amán. Entonces Amán, recordemos que él había puesto una trampa
hacia Mardoqueo, ¿no? Para matarlo, para ahorcarlo, si no me equivoco. Él ya había diseñado algo específicamente para que ahí sea muerto Mardoqueo. Pero finalmente Dios dio la última palabra, ¿no? Porque el que murió ahí no fue Mardoqueo. Es más, Mardoqueo, de lo que iba a ser oprimido y todo, terminó en una posición muy elevada comparada con la de Amán, y Amán murió en esa misma en ese mismo castigo que él había hecho. Finalmente Amán murió ahí mismo, en en el mismo castigo que él había preparado. Él mismo murió con lo mismo que él había hecho con sus propias manos, ¿no? Vemos esa realidad. Y el versículo 15 aquí sigue hablando justo algo relacionado a ese tema de los impíos. Pozo acabado, y lo ha ahondado, y en el hoyo que hizo caerá. Él mismo va a caer en ese hoyo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza, y su agravio caerá sobre su propia coronilla. Hermanos, a lo largo de este versículo, desde el versículo 10 podría mencionar hasta el 16, se va mencionando el resultado de los incrédulos, el resultado de aquellos que no han cimentado su vida en Dios, de aquellos que no son creyentes, de aquellos que, como no tienen a Dios en su corazón y no han sido transformados por el Espíritu Santo, tienen un destino. Y ese destino que tienes es un destino terrible, es un destino horrible. Nosotros lo sabemos muy bien y es el infierno, donde ya no hay oportunidad de que se pueda arrepentir y pasar la eternidad con Dios. Ya no es posible, ¿no? Ahí ya no hay posibilidad de ello. Pero el tiempo de la gracia está extendido en este momento. De manera que si hay alguien que no es creyente, una vez más lo digo, y que está viendo este video, pues este es el momento. Este es el tiempo adecuado para que puedas, desde el lugar donde te encuentres, arrepentirte de tus pecados, reconocer delante de Dios lo terrible que ha sido, ¿no? Sabiendo pues que la palabra de Dios dice que al que Él viene, Él no le echa fuera, Él lo recibe. ¿No? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, si pones tu confianza en Jesucristo, te arrepientes y crees en Él, esta fe es contada como justicia. Y ese destino que has podido ver en estos pasajes, ese destino terrible que va a tener el incrédulo, pues ya no pasaría a ser parte de ti, pues ya serías justo delante de Dios, como lo decía, no por tus propias obras, sino por la obra que ya hizo Jesucristo en tu vida. Entonces, este es el tiempo aceptable, este es el tiempo adecuado para que puedas ponerte a cuentas con Dios. Quiero que veamos, hermanos, David a lo largo de todo este salmo, él concluye con algo, y esa conclusión está en el versículo 17, ¿no? Cómo él reacciona ante todo lo expuesto. Vemos que comenzó pidiéndole a Dios, que Dios lo salve, que Dios lo libre, que Dios se levante, se alce contra todos aquellos que le están persiguiendo, que están buscando su mal. Después él empieza a recordar, él empieza a entender, a percibir de que Dios finalmente va a derramar su ira contra todos aquellos que no son hoy en día no creyentes. Y finalmente él, al momento de recordar todo esto, y eso es lo que produce pues la oración, ¿no? Después de derramar nuestro ser delante de Dios, él en el versículo 17 termina con una palabra de alabanza al Señor. Lo voy a leer. 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo, ¿no? Por más de que como creyentes pasemos dificultades, estemos siendo tal vez perseguidos o calumniados, y de hecho no deberíamos sorprender si somos calumniados, por más pruebas de las cuales pasemos, debemos recordar que nuestra confianza debe estar en Dios. Jamás es en vano
poner nuestra confianza en Dios, pero sí es muy necio dejar de confiar en Él. Entonces, sigamos depositando nuestra vida delante de Él, que más seguro que en la roca que es Cristo, no podemos estar. Que Dios le bendiga, hermanos. Hasta luego.